El viaje a la cumbre, podcast para lusohablantes, episodio 12. Además de portugués, ¿en qué idiomas te comunicas? De esto y más trata este episodio. ¿Lista o listo para un viaje más? Y recuerda, no dejes de aprender, que la vida nunca deja de enseñarte. Soy Olga Perlas, profesora de español en Brasil. Bienvenida y bienvenido a nuestro encuentro. Si quieres saber más sobre mi trabajo, el podcast y enlaces interesantes, visita mi página web olgaperlas.com. Y si quieres escribirme, ya sabes que puedes hacerlo a info@olgaperlas.com. ¡Empezamos! Hola, querida Leticia, ¿cómo estás? Tanto tiempo sin verte, solo escuchándote. Hola Olga, ¿qué tal? Pues ni me digas que ya hace tiempo que no nos vemos, sin ninguna duda, pero bueno, tendremos oportunidad de vernos, espero que muy en breve. Pues sí. Bueno, cuéntanos un poquito sobre ti. ¿Quieres presentarte? Claro, Olga, sin duda. Bueno, yo soy Leticia Bueno, yo soy mexicana, hace 25 años que vivo en Brasil y soy profe de español. También participo como examinadora del DL y como coordinadora del centro de examen en Campinas. Y básicamente esa es así mi mini trayectoria, un mini currículum mío. Pero ya muchos años, ¿no? Haciendo este trabajo. Muchos, muchos. Como profesora más de 25, como examinadora 21. Wow, 21. Bastante Sí, tiempo, ¿eh? bastante. He acompañado todos los cambios que han sufrido los exámenes y todas esas cosas, Bueno, ¿sabes? Leticia, como ya te había comentado, te he traído aquí para que tú, como buena aprendiz de lenguas, sé que te encanta aprender lenguas, y Sí. para ver cómo podemos ayudar a nuestros oyentes, especialmente a los padres de familia que viven aquí en Brasil o que tengan como lengua extranjera dentro del país donde vivan, para inculcarles a sus hijos hablar la lengua materna de ellos, además de la que se utiliza en el lugar donde están radicando. Ya que yo, como te decía, tengo varios amigos que hablan con sus hijos solo en portugués. Entonces, mi idea es de motivarlos, de decirles que es tan importante aprender otra lengua, no solamente por el hecho de que se va a comunicar más, sino que también sabemos que un niño bilingüe, por los estudios se dice que es mucho más activo que cualquier otro que es monolingüe, ¿no? Saber lenguas es, se ve que es importantísimo. No sé, lo debes ver ahora con tus hijas, yo lo estoy viendo con mis niños, intento enseñarles y ahí vamos. ¿Te parece que es bueno enseñarles desde tierna edad nuestra lengua materna, ya que tenemos la posibilidad dentro de nuestra casa y deberíamos aprovecharlo? No sé, ¿tú qué me dices? Olga, me parece una idea magnífica por muchísimas razones. Primero, porque nuestra lengua materna es nuestra identidad y eso es importante que lo transmitamos para nuestros hijos, porque a final de cuentas ellos tienen esa parte también de su vida. Entonces forma parte de la identidad, forma parte del bagaje cultural, del bagaje familiar también, porque a final de cuentas las personas que viven aquí en Brasil, que hablan con sus hijos en portugués, bueno, pues deben tener a sus padres, a sus abuelos o demás parientes que hablan la lengua nativa. Entonces es importantísimo porque nos permite ese contacto con la familia. En segundo plano, yo creo que en el lado profesional es importantísimo porque nosotros les estamos dando herramientas a nuestros hijos para que se puedan destacar más adelante en el mercado de trabajo. Y aprender una lengua extranjera es óptimo. Aprender español es magnífico porque no deja de ser la segunda lengua más hablada del mundo. Entonces, vale muchísimo la pena. Y comenzar desde muy temprana edad es fundamental porque para los niños va a ser algo mucho más Pues sí, natural. estoy de acuerdo contigo y también intento hacer eso con mis hijos, ¿eh? Mi hijo Diego tiene ya 8 años y veo que ha mejorado bastante en español, bastante, bastante. Hubo una época que no quería, pero después le dije,
¿Quieres que tus primos o nuestros parientes en general de Perú, cuando estábamos por allá, decían, mamá, ¿qué está hablando Dieguito? ¿Quieres que sigan insistiendo con esto? Él, a estas alturas él tendría unos 3 años, empezábamos con más ganas a practicar la lengua y ya no se quejaba tanto, no quiero que me hables diferente, porque él sentía, ¿no?, la Claro, diferencia entre cómo se hablaba en casa y cómo hablaban en la escuela. Es probable que en una época se haya bloqueado, quién sabe, no sé, porque niño, pero yo creo que hemos tenido mucha suerte en este sentido, porque una de las profesoras sabía español. No sé cuánto sabría, pero ella nos dijo que estuvo una época casada con un boliviano, entonces ella había aprendido español y le inquietaba eso. A veces le preguntaba a Diego cómo se decía tal cosa que se había olvidado, o intentaba conversar algunas cositas con mi hijo y eso le motivaba también, ¿no? Decía, ya no se sentía tan así, no quiero hablar aquella lengua. claro. Y poco a poco fue mejorando. Y tú de repente, no sé, ¿cómo has hecho? No sé si quieres darnos algunos consejos. ¿Cómo has hecho para que tus hijas practiquen la pronunciación o eviten mezclar las lenguas de repente? Porque este es un problema no solamente de los niños, de nosotros, de los estudiantes mayores ya, por estas lenguas primas hermanas, ¿no? Que tenemos varios falsos amigos, a veces la pronunciación. ¿Cómo estás haciendo? Porque me acuerdo que comentabas algo de las clases, no sé si quieres hablarme, las clases que le estabas dando a tu hija mayor, ¿no? Sí, sí, es eso. Bueno, pues mis hijas realmente aprendieron español de una manera muy natural, porque desde muy pequeñas mi mamá les mandaba películas en español. Entonces ellas tenían La Cenicienta en español y Cinderela en portugués. Tenían Los Bichos en español y Vida de Insecto en portugués. Entonces ellas conseguían diferenciar muy bien esas lenguas y ellas decían, bueno, pues no, hoy quiero escuchar la película en español y colocaban la película en español o querían ver la película en portugués, pues hacían lo mismo. Pero desde muy pequeñas han tenido contacto con diferentes lenguas y eso ha sido una cosa muy interesante porque ellas han tenido esa curiosidad. Y en el colegio también, desde que ellas entraron al colegio, tuvieron clases de inglés. Entonces, para ella eso acrecenta. La posibilidad de viajar y de conocer a la familia y de convivir con mi familia fue para ellas también una oportunidad gigante porque ellas percibieron que la lengua tenía una utilidad y que ellas podían comunicarse y que ellas podían resolverse muy bien en el país en el que estuviesen, se fuese México o en los determinados aeropuertos por los que pasábamos. Entonces, para ellas fue una experiencia muy interesante. Cuando eran pequeñas hubo una oportunidad de que les diese clase junto con otros chicos más o menos de su edad, pero era un poco complicado para mí porque yo tenía que dejar de ser madre para ser profesora. Y obviamente como ellas tenían más experiencia con el español, pues participaban más. Entonces yo precisaba así hablar con ellas en casa, como, mira, ustedes hablan más, denle chance a los otros niños para que ellos aprendan también. Y era ese dilema siempre, pero ellas lo estudiaron y hasta ahora se acuerdan de esas cosas. Me quedé muy impresionada con eso, conversando con Caterina. Y ahora de mayor, mi hija ha percibido, ella comenzó a trabajar hace poco tiempo y se ha dado cuenta de que es importantísimo hablar español, pero no solamente hablarlo en ese papel de soy hija de mexicana y lo aprendí hablando y lo aprendí en los viajes, como también formalizar la lengua. Y lo que estamos haciendo ahora es justamente eso, formalizar la lengua para que ella lo aprenda de la manera correcta, como debe ser hablado en cualquier contexto formal, por lo menos su contexto de trabajo, que es importantísimo para pasar una buena impresión y no solamente esa impresión de, pues lo hablo de cualquier manera y listo, ¿no? Que suele acontecer y que nosotros escuchamos en muchísimas Pues ocasiones. sí, sí, sí. Y debido a eso, justamente, a veces yo le ando corrigiendo a mi hijito, de repente en la pronunciación, cuando siento algo medio raro, y hacemos como un juego, ¿no? Él me corrige cuando hablo portugués porque él me dice, sí, hablas portugués, pero parece más español, así me dice, con ese tonito burlesco. Y entonces ahí jugamos a veces entre juego y juego. Él me ayuda y lo ayudo, ¿no? Ya la pequeñita que tiene 4 años todavía no. Ella habla algunas cositas, sí, pero no, todavía no tiene esa conciencia de que sabe que hablamos distinto en casa y distinto en la escuela.
claro. Básicamente esa es la separación. Con Diego me pasó esto, lo estoy usando con Camila y también está funcionando. Entonces, cuando es pequeñitos todavía no saben qué es portugués y qué es español, les digo, en la casa se dice así y en la escuela se dice asá. Entonces ahí van diferenciando. Hoy justo mi hijita me dijo, ahora no me acuerdo la palabra, pero eran distintas las palabras, no era la misma palabra. No me acuerdo, pues Dios, qué memoria. Ah, sí, sí, le dije, entonces está teniendo conciencia de aquello. En los números, por ejemplo, que algunos se Claro, parecen bastante, pero otros en cuestión a pronunciación, o depende sí, en qué región estés, ¿no? Por ejemplo, oito, ella pronuncia sechi, entonces, ajá, y para mí siete, porque está aprendiendo los números. Le digo, ¿cómo quieres practicar? ¿Como la casa o como la escuela? Entonces ella empieza a diferenciar, como la casa y como la escuela. Y ahí va. En un momento practicamos como la casa y en otro momento como la escuela. Bueno, yo intento pronunciar lo mejor que pueda. A veces le pido a Diego que venga donde estamos nosotras y dice, a ver, Dieguito, dile a tu hermana, porque él, claro, pronuncia mucho mejor que yo portugués, ¿no? Y ahí vamos ajá, practicando. Y qué es fantástico. agradable, me gusta esa parte. Y como son pequeñitos, yo creo que estoy teniendo esa ventaja. Entonces, Sí. cuando siento que él pronuncia algo medio raro, le digo, por ejemplo, cuando dice papá, y yo le digo, a ver, habla más la boca, porque para nosotros es mejor decir papá, le digo. Entonces ahí él, ¿cómo se dice? En otro momento está hablando y de repente me dice, mamá, mamá, le digo, dime mamá, y que Ajá, abra más la boca, ¿no? Y hoy claro, justo hablábamos, hacíamos un juego de palabras entre Iván e Iván. Me ajá. decía, porque a él le gusta hacer ese juego de palabras porque como a veces me ve haciendo mis apuntes para ver qué es lo que hago para esto de los episodios, los falsos amigos o el juego de palabras. Ah, mira Claro. mamá, puedes hacer este juego de palabras, me dice. Fue bonito, fue bonito. Iván y su amigo se iban a jugar. Mira, Iván y su amigo se iban a jugar. Qué genial. El mismo sonido, pero diferente entonación. Y ahí va, es agradable. Otro día también me dijo, mamá, mira, puedes hablar sobre cobra y del animal y cobra del verbo cobrar. Y ahí va. Claro, más es fantástico porque a final de cuentas ese es un interés que va a ser muy productivo porque él también va a aprender muchísimo y va a conseguir explotar justamente esa ventaja que tiene del español y le va a encantar. Sí, es agradable, es agradable. O a veces cuando estamos leyendo, ¿no? Seguro que también te pasa a ti. Incluso a mí, tantos años aquí, de repente voy a ver y digo, vaya, ayer por ejemplo leía, para nosotros la palabra es atardecer, ¿verdad? Ajá. Yo ayer recién descubrí que es entardecer. ¿Sabías que tú en portugués es entardecer? ¿O será otro sinónimo? No lo sé. Pero decía en el libro entardecer. ¡Wow! Yo me quedé a la boba. ¡Ah! No Sí, sabía que era entardecer, porque a veces nosotros escuchamos, entendemos todo el concepto, que también les debe pasar eso a nuestros alumnos, ¿verdad? claro. Sí entiendo, claro, pero no necesariamente estoy pendiente de cada palabra. O a veces cómo está hablando la persona. Si está hablando muy rápido, a veces se une, parece que estarías hablando una palabra en toda una frase. Y ya, pero Claro, entiendes, pero no claro. analizas detalle por detalle y todo esto. Y no sé, Pero nosotros estamos en desventaja en realidad, Olga, porque los brasileños tienen un oído fantástico. Ellos sí, tienen conciencia de una cantidad de sonidos que para nosotros pasan completamente desapercibidos. Y te lo digo porque, por ejemplo, como comenté, tengo 25 años en Brasil, un poco más ya, y para mí esa diferencia entre el avó y el avó, por amor de Dios, me costó muchísimo trabajo pronunciarlo, muchísimo trabajo entenderlo. ¿y a qué hispanohablante no le cuesta? A menos que sea uno de aquellos que tiene aquel privilegio, ¿no? De tener facilidad en lenguas, mucha más que los demás, tal vez, no lo sé. Pero yo creo que a todos nos cuesta eso y creo que por ahí los brasileños o nuestros alumnos nos agarran, ¿no? Y dicen, ajá, tú me exiges tanto, a ver, pronuncia lo que yo sé pronunciar en mi lengua. No sé si te ha pasado.
En son de juego, claro, No, ¿no? nunca me lo han hecho. Nunca me lo han hecho porque yo me adelanto a esas circunstancias, ¿sabes? Así como que, ay, más, a mí me cuesta mucho trabajo distinguir el abuelo de la abuela, entonces Sí. es complicadísimo para nosotros. Yo soy una puerta y ellos se matan de risa, ¿no? Entonces nos lo llevamos por el lado lúdico y bueno, pues sale todo bien, ¿sabes? Siempre frisando mucho la importancia de esos sonidos que para nosotros son diferentes también y para ellos algunos que Sí. esa J, por ejemplo, mi marido tiene, obviamente, conviviendo conmigo 25 años y hasta este momento él no consigue pronunciar la J. Es un sonido que para él simplemente no es posible. Entonces, pues es un jojo. La J, sí, la J. La Oh, sí. J, Ah, te ¿la R digo, por o la ejemplo, para J? pronunciar, decir rojo. Rojo él no pronuncia rojo, él pronuncia jojo. Jojo, Ah, jojo, jojo, es que así. me he dado cuenta de que hay algunas sílabas juntas, depende, ¿no? Por ejemplo, en este caso, de rojo, así como a nosotros nos cuesta ciertas palabras, depende a qué sílabas se juntan, no nos sale aquella palabra. Les pasa lo mismo a ellos, de Exacto, hecho. No sale exacto, por más que quieras. O exacto. en inglés Entonces, también, ¿no? Pasa eso. Me acuerdo que no sin me duda, salía sin pronunciar bien duda. niña. No, no es así, no es así. Pero bueno, es cuestión de ir practicando, pero de hecho que creo que estamos ayudándolos, ¿eh? No sé, me gusta, estoy más contenta porque mi hijo ha aceptado esto y no sé, ojalá que Claro, los demás padres también estén teniendo esa suerte. Yo digo suerte porque sé que hay algunos que tienen mucho problema en este sentido. O a veces la claro. sociedad o en el colegio no los ayudan. Por ejemplo, si tu hijo no quiere hablar porque, no sé, de repente aquí están los amiguitos o la profesora que no lo entiende o no la entiende si es una niña, y pues claro, va decayendo, ¿no? ¿Para qué voy a hablar a aquellos si no me están entendiendo? En cambio, si tuvieran Claro, todo el lado opuesto, no, a ver, quiero escucharte, quiero aprender también aquello, a ver qué es lo que quieres decir. Y sería muy, tanto el niño como la profesora o los amiguitos aprenderían más todavía juntos. Y por no supuesto, por supuesto. hacerlo ver como diferente, como raro. No sé, esos detalles creo que O hay que como un mejorar. problema. Sí, ¿no? Sí, 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 siempre, siempre. Y yo creo que nos cabe a nosotros padres tener esa conciencia y conversar con nuestros hijos y realmente hacerles percibir que no es una desventaja, mucho por el contrario, que ellos tienen la oportunidad de entender una lengua más, que los amiguitos no consiguen entender, pero que muy probablemente ellos tengan que estudiar. Ahora, esa cuestión de los colegios, bueno, pues en la gran mayoría tienen clase de español a partir de sexto año. Entonces, eso puede ser una ventaja. Lo que es una desventaja cuando son pequeños puede ser una ventaja cuando pasan al Fundamental 2, porque ya se incorpora el Ujú. español en las clases del currículo brasileño. Entonces, yo creo Sí. que esa parte es muy interesante porque ellos ya llegan hablando. Déjame preguntarte algo, que hace rato tú me habías Ah, comentado de que tus hijas tenían clases de español o de inglés desde pequeñitas, o ambas de lenguas. español y de inglés. En Ah, ya, realidad, de ambas. inglés desde pequeñas y español, obviamente, aquí en casa, ellas tenían esa convivencia con la lengua. Pero yo creo que, Eh, no es que no me acuerdo cuántos años ellas tenían, que ellas comenzaron a estudiar español ya, conmigo. pero en el colegio también tenían clases de español, por eso que tú habías comentado de Sí, que estaban en la misma clase que sus amiguitos. O sea, tú has sido la profesora de exacto. ellas también. Mm, Exacto, ahora entiendo. exacto. En realidad no era en el colegio mismo, era en el centro de idiomas del colegio. Mm, Entonces, como el interesante. centro de idiomas era una escuela abierta para toda la comunidad, para toda la ciudad, entre ellos había un grupo de niños que querían aprender español y mis hijas comenzaron a participar también Mm, en ese grupo. bueno, ahora entiendo. Sí, sí. Bueno, mira, si quisieras ayudar a una madre como tú, que tiene como lengua materna español y esposo brasileño en tu caso, ¿qué le aconsejarías? ¿Qué debería reforzar o evitar tal vez? Yo creo que la primera cosa es reforzar que el español es una lengua distinta, por lo tanto que tienen que poner atención. Y segunda situación, realmente leer y convivir con ellos en español, mostrarles cómo es divertido poder convivir con la familia, poder divertirse, poder participar de las mismas actividades, de los mismos juegos y para ellas es muy interesante. Entonces yo creo que esa sería una de las recomendaciones. Es importante llevar al niño a percibir que
es bueno, que es importante y que puede ser divertido. Yo creo que mayor recomendación sería que fueran naturales, ¿sabes? No, tal vez no tomarlo como no tienes que aprender porque tienes que aprender como una obligación, porque yo creo que las obligaciones nunca son buenas. Y sí incentivarlos a que lo hablen, ¿no? Incentivarlos a que vean que es una lengua distinta, pero que eso les va a ayudar a entender a sus familias, a entender el mundo, ver cómo es importante, por ejemplo, a través de las películas, de series, que tenemos a la mano. Y ahora, en nuestra época no era tan fácil, Olga, porque no teníamos internet, pero ahora tenemos el mundo en la mano, entonces podemos estar conectados con cualquier lugar del mundo. Y podemos hablar con nuestras Ujú. familias, por ejemplo. Es hacer una videollamada y estamos en contacto con ellos y podemos vernos. Entonces, yo creo que Pues sí. enseñarlos de la manera más natural sería lo más interesante, ¿sabes? Cuidar de la pronunciación, claro, incentivarlos, ayudarlos a hacer esas correcciones más didácticas y no necesariamente forzar los errores, sino realmente a partir, mira, esto no es así, es de esta manera, o si no, hacer esas repeticiones que nosotros acostumbramos en clase, ¿no? No se dice uva, se dice uva. Entonces, yo creo Ujú. que eso es bastante interesante. Pues sí. Sí, también me parece. Y también creo que hay que ver siempre cómo está el niño o la persona con quien estamos hablando, ¿no? Sus ganas de querer tal vez repetir en ese momento, ver su expresión facial o de repente si está con ganas, porque uno percibe cuando está conversando con la persona. A veces, por ejemplo, a Diego, cuando lo escucho y de repente me dice, ¿qué te digo? Me dice, mamá, voy a llamar a mi primo. Le digo, voy, y él ya percibe cuando va ese tonito que algo está faltando o sobrando. Ah, voy a llamarlo, me dice después, ya coloca la A, porque a veces se olvida, o de repente alguna cosita así, pero cuando veo que está cansado, o de repente este día, no sé, he dicho varias veces, digo, no, ya está bien por hoy día, mejor ya no más. Entonces no insisto tanto, Claro, porque como aquí en casa, tanto mi pareja como yo somos peruanos, entonces siempre hablamos español. Es la ventaja, tal vez, hasta cierto punto, ¿no? claro, Siempre estamos hablando claro. español. Si no soy yo, es Federico, que a veces también hace lo mismo, porque como que nos hemos habituado. Decimos, si ya queremos que él hable español, entonces que hable como debe ser. Y así no tiene problemas Claro. tal vez más adelante, pero no lo obligamos, de hecho que no lo obligamos y él ya percibe de que sí, se está comunicando, está leyendo más en español, incluso a veces como tenemos tantos libros en español y otros en portugués, dice, voy a leer en español para saber mejor, ¿no? Me dice. Entonces Ay, qué ya lindo. sí, nace de él. Hay cosas que nacen de él, a veces yo, claro, o su papá, como te decía, le corregimos así cuando vemos que es conveniente, y ya, y la niña Claro. también va hablando así, ¿no? A veces entre ellos, te debe pasar eso también con tus hijas, no sé, porque a veces entre ellos hablan a veces en español, pero a veces en portugués, porque parecen como cómplices, ¿no? Y Exacto. ellos a veces hablan en portugués también, digo, vaya. Hasta tuve la curiosidad de preguntar a otros compañeros, así. Tengo una compañera del trabajo que ella es hija de españoles, pero nació aquí. O Ajá. sea, ha vivido lo que mis hijos están viviendo ahora. ¿Cómo era con sus hermanos? Si ellos hablaban en portugués o en español, porque ella también tenía tanto padre y madre españoles. Entonces, no sé, tendría que preguntarle. Estaba curiosa con esto. Pero bueno, Sí, sí, es una cosa interesante, sin sí. ninguna duda. Ahora, yo creo que con mis hijas fue una cuestión de, te digo, yo creo que muchísimo, películas se fueron una gran ayuda, porque en aquella época ellas se quedaban más tiempo con la niñera, entonces yo tenía que trabajar, trabajaba bastante en ese tiempo y no tenía tanta atención para darles, pero siempre, por ejemplo, fin de semana yo reservaba tiempo para ver películas o hacíamos la sesión cine y poníamos las palomitas y poníamos alguna cosa que a ellas les gustase y nos poníamos a ver las películas. O también una de las cosas que funcionaba muy bien era ver caricaturas Mm, con el subtítulo, con el doblaje en español. Entonces era muy interesante eso. ¿Dibujos animados Exacto, o caricaturas, le dibujos llamas de animados. caricatura? Nosotros en México los llamamos de caricaturas. Vaya, no sabía. Mira, dos palabras la Sí, vez sí, pasada. vamos aprendiendo.
Bueno, oye Leticia, por cierto, yo no sé si tú creas lo mismo que yo, pero el hecho de que seamos profesoras de español, como que siempre estamos observando, viendo cómo podemos ayudar, como que tenemos un punto a nuestro favor, ¿te parece? Totalmente, totalmente. Nosotras somos críticas por naturaleza, entonces eso también lo llevamos a nuestros hijos y es una de las cosas con las que nosotros tenemos que ser más cuidadosas, yo creo, para no ser demasiado exigentes y tener esa sensibilidad, como tú dices, de, bueno, pues ahora no quiere hablar español, respetar ese espacio de él. Es una de las cosas que vale la pena hacerlo. Y lo que comentabas hace rato sobre tus hijos, es que es esa complicidad mismo, porque las mías hacían lo mismo, ¿sabes? Hablaban entre ellas en portugués, conmigo hablaban en español, con el Ujú. padre hablaban en portugués, entonces era siempre ese juego de lenguas. Pero cuando estábamos en México, ellas acostumbraban a hablar español y una incentivaba a la otra a hablar español, entonces era una de las cosas muy interesantes. Qué bonito, ¿no? Sí, sí, yo me sorprendí mucho. Es bonito cuando también los hijos se llevan bien, ¿no? Entre hermanos. Te diré, depende mucho de la etapa, porque en algunas ocasiones los niños, depende mucho de la etapa en la que se encuentran, ¿sabes? Porque las mías se llevaban súper bien de niñas. En la época de la adolescencia, una no soportaba a la otra y ahora que son mayores, ellas se llevan mucho mejor. Entonces, fue una época complicada porque era así, tener un perro y un gato en casa. Eran peleas, 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 discusiones casi todo el tiempo. Pero bueno, no dejó de ser una etapa solamente, gracias a Dios. Sí, pues son etapas, son etapas. Siempre uno pasa por etapas, ¿no? Yo no sé cómo se llevarán los míos cuando estén adolescentes, pero por ahora también se llevan bien. Generalmente, a veces, como siempre, pelea de hermanos, ¿verdad? Sí, sí. Pero bueno, ya está. Me parece que están yendo bien, no sé, estoy contenta con ellos, ¿eh? Me parece que están creciendo bien, los veo saludables, veo que les interesa, entonces estoy contenta por ese lado. Ojalá que sigan así, porque yo digo, si no le gusta, por ejemplo, a mi hijo el mayor no le gusta mucho, no le gustaba. Ahora, últimamente, como que está ya, está dejando de lado esto. No quiero saber nada de inglés. Yo tengo traumas con inglés, con portugués intento no tenerlo, pero sé que también tengo un poquito con esto de la pronunciación. Creo que depende al profesor que tengas o a las personas con las que estás, no sé, con las que te han guiado alguna vez para aprender una nueva lengua, te quedan traumas de la infancia, de la adolescencia, no sé si te ha pasado, porque yo desde que tengo uso de razón, tengo problemas con esto de aprender otra lengua. Me hubiera gustado aprender quechua, pero era mal visto en esa época, no sé, todo un lío. Mis padres creo que no supieron decirnos, no, no les hagas caso a tus amigos. Y tal vez por eso yo digo, no hagas aquello que tus padres han hecho contigo, porque tal vez hubiera sido mejor para mí, hubiéramos tenido más oportunidades de trabajo, o hubiera sido más hábil, quién sabe en lenguas, en fin. Desde ahí me nace aquello, ¿no? Entonces digo, no, no quiero que pase eso con mi hijo. Y percibo que en inglés me pasa a veces eso. Hace unos días estuve en un encuentro en el que todos hablaban inglés, que comentaban en el chat y todo. Y yo, Dios mío, intentaba entender lo más que podía, claro. Sí, sí, sobre todo con lenguas, que creo que ha avanzado muchísimo en ese aspecto, ¿no? Porque se prioriza muchísimo la comunicación y yo creo que ese es un factor fundamental para ellos y que debemos tomar siempre en consideración. Ujú. Yo creo que las mías no tuvieron ese trauma, ¿sabes? Porque siempre han tenido contacto con otras lenguas. A mí me gusta, por ejemplo, independiente de la nacionalidad que sea, la película o la serie o el programa que yo estoy viendo, escucharlo en la lengua nativa y colocar subtítulos, sean subtítulos en español, sean subtítulos en portugués, pero me gusta mucho escuchar las lenguas nativas porque tiene Sí. una sonoridad, entonces es muy interesante. Si es una lengua que nosotros conocemos, entonces te das cuenta de esos ajustes que se hacen, por ejemplo, con Ujú. los subtítulos, que a veces dices, no coincidió, es que dijo otra cosa diferente, y es muy interesante eso también. Entonces, ellas perciben esos detalles. Mis hijas lo percibían y ellas también, por ejemplo, películas dobladas es una de las cosas que ellas no escuchan. Si la serie es en inglés, pues escuchan la Ujú. serie en Pues sí. inglés y si quieren practicarlo, pues ponen los subtítulos en inglés o ponen los subtítulos en español o lo ponen en portugués, pero tienen esa facilidad y
esa conciencia también. Entonces es muy interesante. Y te digo, yo creo que eso comienza con nosotros, porque nosotros podemos decir mil cosas, experimentar mil teorías, pero nuestro ejemplo es fundamental. Fundamental. Y yo creo que lo que tú dices, el procurar que ellos no se queden con ese trauma también es una cosa fantástica, y mostrarles que no importa cuánto no podamos ser perfectos en la otra lengua, más si conseguimos comunicarnos, está excelente. Yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que Bueno, está bien, incentivar. entonces estoy de acuerdo también. Al final siempre se aprende, ¿verdad? A veces te equivocas o a veces aciertas, pero siempre estás intentando y Exacto. tratando de hacer lo mejor que puedas, por más que cometas errores en un momento. Considerar también que nosotros estamos aprendiendo una lengua extranjera en un país diferente, que no es el país de la lengua. Entonces nosotros tenemos que tomar eso en Bueno, no consideración sé siempre. si te acuerdas de alguna anécdota cuando tus hijas eran pequeñas, tal vez nos quieras contar. ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo cuando mi hija mayor inició su preescolar. Ella era muy interesante porque obviamente había convivido mucho tiempo conmigo, sus primeros años, y ella llegó hablando español a la escuela. Entonces recuerdo muchísimo que yo llegué a recogerla y me dice la profesora, lee, disculpa, Masu, ¿qué significa papalote? Porque Caterina me decía, mira tía, mira, un papalote, un papalote. Ella me señalaba alguna cosa, pero yo no conseguía entender de qué se trataba. Y yo, el papalote, esa pipa o cometa, como también lo llamamos en español. Y me decía, ahora entendí, ahora sé que me estaba intentando decir, más yo intentaba decirle que sí, que qué bonito, pero no sabía de qué me estaba hablando. Entonces esa fue una anécdota muy simpática. Y con mi hija menor, con Lara, en una ocasión estaban en el comedor y ya sabes que hacen la merienda por la tarde. Entonces ellos fueron a tomar la merienda y siempre les daban jugo de alguna cosa, de Wow. alguna fruta o leche con chocolate. En esa ocasión mi hija, así como habló muy seria para la profesora, tía, Qué no quiero bonito. leche, té, por favor. Entonces la tía así como, ¿qué quieres? Así un té, por favor. Y bueno, fue una anécdota que salió en el periódico del colegio, de las anécdotas de los niños, de lo que hacían de simpático, pues una de ellas fue esa. Entonces fue muy, muy simpático. Y posteriormente las profesoras de mis hijas fueron mis alumnas también, entonces fue una delicia, porque ellas comenzaron a entender algunas cosas y el intercambio era muy bueno. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Me gusta eso. Porque lo que te decía hace rato, ¿no? Mientras los otros también se interesan por lo que sabemos, va a haber este crecimiento. ¿Por qué hacer que se sienta menos el niño que sabe otra lengua? Que es todo lo contrario. Nos va a ayudar bastante. Va a ser más motivador, va a aprender otra cultura, otra lengua. No sé, a mí me parece que estarían perdiendo oportunidad de esta convivencia. Completamente. Y una cosa que debo agregar, Olga, yo creo que es tan importante aprender lenguas, por lo menos como tú lo mencionaste al inicio, a mí me encanta porque una cosa es percibir el mundo a través de una lengua intermedia, por ejemplo, el inglés o cualquier otra, y percibir la cultura de un país a través de su propia lengua. Es completamente distinto, porque como decimos siempre en nuestras clases, no solamente aprender una lengua, no es solamente aprender palabras, porque si fuese eso, un diccionario nos ayudaría y seríamos bilingües, trilingües o políglotas. Pero en realidad el aprender una lengua implica aprender su cultura, Ujú, es implica verdad. aprender su forma de pensar, sus perspectivas. Entonces son de las cosas muy interesantes, muy, muy interesantes. Y siempre reafirmar ese valor que tiene el español, porque nosotros no solamente vamos a enseñar a nuestros hijos la lengua de Perú, la lengua de Ujú. México, como también la lengua de otros 19 países más, a final de cuentas, y la importancia que tiene eso, ¿no? Que puede prácticamente recorrerse América hablando español, que en Europa también muchísima gente está estudiando el español y le está dando importancia a esa lengua, entonces va a tener una repercusión increíble, increíble, entonces vale muchísimo la pena. Yo estaba leyendo en el informe del Cervantes del año pasado que para 2068 la previsión es de que seamos 764 millones de hablantes de español. Es mucha gente y eso tiene repercusiones fantásticas. Y sabes también algo que me llama la atención es que
Es una pena que aquí en Sí, Brasil ya no sea obligatorio en los colegios, ¿no? Como había en una época, porque no sé si estás al tanto de esto, pero he visto que en China les están enseñando a los niños a hablar español en las escuelas, incluso están pidiendo más profesores. He escuchado en China, en Francia, no sé si en Francia es obligatorio, pero les incentivan a hablar español. Entonces en otros países los incentivan, mientras aquí dicen no, ¿para qué? Claro que también es importante hablar otras lenguas, ¿no? A veces de repente la lengua de señas, que también he visto que aquí en Brasil le han dado importancia estos últimos años, exacto. pero en fin, ya se verá cómo termina todo, No, pero y sí es es importante, me parece. definitivamente importante porque a final de cuentas Brasil está rodeado de países que hablan español. Entonces, eso nos Pues permite sí, una unificación, nos permite estar más en contacto con nuestro propio continente. sí, con los vecinos, ¿no? Es como que si yo estoy aquí al lado de un vecino que habla también español, pero no sé Exacto, nada de él. ¿Por qué no hacer caso al de lado? Si al final de cuentas también tuvo su cultura, también tuvo su época buena. No es que nunca fue exacto. siempre pobre. Hubo una época de Sí, sin apogeo. duda. Lo que pasa es que todas las circunstancias, si habláramos de historia y todo esto, al final no todo es una maravilla. Sí, De hecho, al final era un imperio y dentro de un imperio siempre hay esto de poder y todo esto, pero tenía su sí, época sí, buena. sin duda. Y seguimos teniendo Sí, cosas sin duda. buenas, Y yo creo, por supongo, ¿no? ejemplo, cuando nos reunimos profesores de diferentes países, ¿no? Porque es siempre una conversación extremadamente rica. Porque tú me preguntas sobre Ujú. México, yo te pregunto sobre Perú, le podemos preguntar a una amiga sobre Argentina o sobre cualquier otro país y siempre estamos aprendiendo. Pues sí. Bueno, Leticia, para no hacerlo muy largo, que esta entrevista sea más concreta, yo creo que podemos ir Me acabando, ¿verdad? parece No perfecto. sé, ojalá que nos escuchen y que tengan en cuenta nuestros consejos, nos escuchen o quien de repente esté dudando por qué tengo que enseñarle o yo qué sé. Creo que vale la pena. Siempre. ¿Quieres decirnos cómo te ubican? De repente alguien quiere hablar contigo directamente porque le ha gustado tu historia, le ha gustado cómo has hecho que tus hijas de repente ahora tengan tantas habilidades tal vez en lenguas, todo Mira, pueden esto. ¿Cómo te encontrarme a ubican? través del correo electrónico, que yo creo que es la manera más práctica, porque WhatsApp es una de las cosas complicadas. Siempre lo dejamos en silencioso mientras trabajamos, entonces un correo electrónico va a ser una excelente opción. Mi correo es leticiavsb03 o @gmail.com. Estoy súper a disposición y cualquier duda va a ser un placer. Sí, claro. ¿En alguna red social también? Me encuentras en Facebook como Leticia Vargas. Ujú. Bueno, está bien entonces. Pero yo creo que más fácil va a ser, como tú dices, que se comunique contigo por correo electrónico, ¿no? Y quién sabe más adelante por Claro, sin otros medios ninguna también. duda. Mucha suerte, Leticia, en todo y gracias por haber venido, gracias por haber aceptado mi propuesta y esperemos ayudar a alguien. Estoy casi segura que sí, porque como te decía al inicio, conozco a varios, tengo incluso hasta amigos muy cercanos. No todos son de este tipo, claro, pero tengo amigos muy cercanos que digo, pero ¿por qué no les están ayudando a sus hijos en Claro. español? Se está perdiendo esto, entonces No, no es no me parece justo. justo. Tal vez sus hijos de repente, así como a mí me ha pasado, ¿por qué mi madre no ha insistido en enseñarme su lengua Exacto. materna? Y a mí me da pena, ¿eh? Me da pena porque digo, ha sido una pérdida de tiempo, una pérdida de identidad, tal vez, quién sabe, lo tenía más presente, pero en fin, Sí, sí, sí. entonces quiero evitar eso. Si se puede Claro, yo ayudar a también alguien, haría la está misma bien. recomendación. De verdad vale muchísimo la pena porque todo lo que nuestros hijos puedan aprender en cuanto a lenguas va a ser siempre un acrésimo. Nosotros no tenemos idea de Ujú. cuándo puede ser útil. Siempre va a ser útil y es conocimiento y les va a dar una perspectiva de mundo mucho mayor. Por lo tanto, les va a dar Sí, herramientas diferenciadas a la hora de entrar al mercado de trabajo, que va a ser exactamente cuando ellos perciban la importancia de todo eso que han aprendido a lo largo de su vida. ujú. Y además de algo que estoy segura es que mientras más educación, conocimiento, no es tampoco para llenarlos de tanta cosa, ¿no? Hacer que ellos vean qué es lo que pueden o qué es lo que les gusta y todo esto, pero en ellos. De nada sirve que, no sé, hagas Exacto. otras cosas como que
no sé, otras cosas materiales. Si te enfocas más en la educación de ellos, percibes lo que a ellos les gusta, entonces vamos adelante, que le va a hacer bien. Lo va a Exacto, disfrutar y de exacto. paso se va preparando mejor para su Completamente de época de acuerdo adulto, ¿no? contigo, Olga, sin ninguna duda, es exactamente eso. No tenemos que pensar desde nuestro punto de vista y sí desde el punto de vista de nuestros hijos, porque nuestra intención es Mm, ayudarlos. Entonces, nuestro punto de partida deben ser siempre ellos. pues sí. Bueno, Leticia, entonces, hasta la vista. Mucho gusto en hablar contigo y nos vemos pronto. Sin duda, muchísimas gracias, Olga, por la invitación. Espero haber poder compartido algunas cosas que puedan ser interesantes para nuestros coterráneos de habla hispana, pero vale muchísimo la pena. Yo creo que es una de las cosas que nuestros hijos nos van a agradecer siempre, siempre, siempre. Conocimiento es una de las cosas que se lleva para el resto de la vida y que nos va a ser siempre muy útil. Y como te digo, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias Hasta entonces. luego, Olga. Adiós. Placer en verte. Chao, chao. O escucharte. Besos. Hasta la vista. Chao. Ojo, ojito con lo que viene a continuación. Por experiencia personal debo decirte lo siguiente. Enséñales el idioma que sabes o practícalo con tus hijos, sobrinos, primos, ahijados, padres, abuelos, con quien tú quieras o puedas. Verás que valdrá la pena. Es una forma de interactuar muy bonita, muy cercana. Hazlo de forma natural. Al menos tendrán una base para cuando quieran perfeccionarlo, si así lo desean. Mantén los lazos familiares con tu gente. Esto ayudará a querer practicarlo de cualquier forma. Este último consejo te lo doy a ti, que tienes parientes que hablan otra lengua que no sea portugués. Mi querida y querido estudiante, vamos a paso firme, escalando conocimientos y persiguiendo nuestros sueños. Hoy es un día distinto. Nos vemos en nuestro próximo viaje a la cumbre. Siento la magia en Hasta mi pronto. piel. Siento que el mundo me atrapa y me deja vivir con el corazón. Donde no hay guerras ni hambre. Donde no existe